el día de que Cristo venga, porque la Biblia dice que los jóvenes y las hermosas doncellas andarán errantes de mar a mar buscando palabra del Señor, pero los que predicamos el Evangelio ya no estaremos aquí en la tierra, sino que estaremos allá en el cielo, gozándonos en la calle de oro y en el mar de cristal, con arpas en las manos, cantando el cántico de Moisés y el Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Rey de los santos, justos y verdaderos son tus caminos. Pero ay de los que se queden, llorarán, gemirán, se lamentarán y dirán: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el evangelista? Ya no estaremos aquí en la tierra, estaremos allá en el reino de los cielos, gozándonos en las calles de oro y en el mar de cristal. Ay, hermano, yo no puedo creer eso. Ese es el problema, hermano. El mundo no puede ser nuestro hogar. Óyelo bien. La Biblia dice que somos peregrinos de paso por este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Te voy a pasar como los testigos falsos de Jehová, que andan buscando las mejores residencias y que dicen ahí ellos: esta residencia va a ser mi casa. Porque ellos dicen que van a heredar esta tierra, ¿verdad?, así como está. Pero óyelo bien, el mundo... La Biblia dice que los elementos ardiendo se disolverán y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice la palabra del Dios de los cielos. El mundo no puede ser nuestro hogar. El Señor fue a construir cielo nuevo y tierra nueva, donde imperarán la justicia y la paz. Pero la Biblia dice que el Señor nos va a llevar a las moradas que Él fue a preparar. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho antes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice la palabra. ¿Y quién es el que nos va a llevar? Cristo. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales, dice la palabra del Dios de los cielos. El mismo Espíritu nos va a impulsar, nos va a llevar hacia la presencia del Dios de los cielos. Eso dice la palabra. Oiga, hermano, y será cierto todas esas cosas. Dios se está moviendo a pasos agigantados. No solamente Dios está confirmando a través de la Biblia ni a través de los científicos, sino que Dios se está manifestando de diferentes formas. Cuenta un pastor que venía manejando su automóvil por la carretera que conduce a Boston. Aquel pastor iba caminando en su automóvil con su esposa, iban manejando, cuando de repente vieron en la carretera a un joven que les pedía transportación, les pedía el clásico aventón. El pastor, lleno del amor de Dios, detuvo el automóvil y abrió la parte trasera del automóvil, y aquel joven subió muy risueño, subió saludando, gozoso, y cerró la portezuela. Y cuenta el pastor que cuando ya iba a una velocidad como de 80 kilómetros por hora, el joven se sacó un grito y el joven exclamó a toda boca: ¡Pastor, Jesucristo viene pronto! Dice el pastor: me tembló el corazón, me tembló hasta el pelo, clavé los frenos. Cuando volteé a ver, el joven había desaparecido. Y entonces veníamos, dice, con mi esposa ahí pensando que era aquello que había sucedido. Y dice el pastor, venía el automóvil despacio y despacio y despacio, y de repente había ahí una gasolinera, y en la gasolinera se detuvo el pastor. Estaba el que despachaba la gasolina y le dice: ¿cuánto le doy de gasolina? No quiero gasolina, traigo lleno el tanque de gasolina, casi lleno está el tanque de gasolina. Lo que quiero es contarle a alguien la historia que me acaba de acontecer. Pues a ver, cuénteme, dice aquel que despachaba la gasolina. Y el pastor dice: veníamos por la carretera, cuando de repente vimos a un joven que nos pedía transportación. Sentimos el amor de Dios en nuestro corazón, detuvimos el automóvil, subió aquel joven, y cuando veníamos a una velocidad como de 80 kilómetros por hora,
De repente aquel joven se va sacando un grito y exclamó: ¡Pastor, Jesucristo viene pronto! Clavé los frenos, por poco nos accidentamos, me tembló el corazón, me tembló el pelo. Cuando volteé a ver qué era aquello que había sucedido, el joven había desaparecido. Y el que despachaba la gasolina se le quedaba viendo. Y el pastor le dice: bueno, pero ¿por qué se me queda viendo? Dígame algo, porque yo necesito que me diga algo. Y el pastor le dice: ¿qué quiere que yo diga? Si ustedes son el automóvil número 7 que se detiene aquí en este mismo lugar contándome la misma historia, hermano, Jesucristo viene, Él viene, vuelve el rey nuevamente a esta tierra. Aún los ángeles del Señor se están moviendo y están llevando mensajes a diferentes lugares de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vuelve pronto a esta tierra impía. Cuenta un camionero que el camionero venía manejando uno de esos enormes camiones, uno de esos enormes trailers, y venía por una zona montañosa, cuando de repente había una explanada y un lugar donde podía él hacer un lado el tráiler y estacionarse, y ahí estaba un joven con un gorrito verde en la cabeza. Aquel joven estaba pidiendo el clásico aventón, el clásico ray, como dicen algunos. Aquí el joven estaba ahí y el camionero se detuvo, clavó los frenos y se detuvo. Subió aquel joven y el joven iba muy risueño, iba muy contento aquel joven, cuando de repente el camionero ya había agarrado nuevamente la velocidad, cuando de repente aquel joven se sacó un grito y exclamó: ¡Camionero! ¡Jesucristo viene pronto! Y los juicios más grandes que jamás han caído caerán sobre esta tierra impía, y tú serás uno de los que perecerán si no aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Dice que al instante aquel joven empezó a desaparecerse y se hizo humo ante sus ojos, y aquel gorrito se hizo humo ante sus ojos. Dice el camionero que empezó a temblar y detuvo el camión como pudo y cayó de rodillas y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hermano, amigo, Jesucristo viene pronto, vuelve el Rey nuevamente a esta tierra. Mire, hermano, yo ya tiene algún tiempo que sé ese testimonio del joven del gorrito, pero hace apenas unos 5 o 6 días que regresamos, como 4 días que regresamos nosotros de Cancún, donde estuvo predicando el evangelista Gigi Ávila. El evangelista Gigi Ávila dio testimonios de que este joven del gorrito verde se sigue apareciendo a diferentes gentes, en diferentes lugares, y ese joven del gorrito verde sigue anunciando que pronto viene el Señor, sigue anunciando que vienen gran tribulación y grande ira sobre la tierra impía. Es que el tiempo está cerca, Dios se está moviendo. Cuenta un presbítero peruano que en La Habana, Cuba, hubo una convención, y aquel presbítero se movió en uno de esos modernos aviones y descendió el avión en el aeropuerto de La Habana, Cuba. Y aquel presbítero había descendido ya del avión y estaba esperando su equipaje ahí en el aeropuerto, cuando de repente llega un joven muy risueño y le dice: presbítero, lo he venido a traer para llevarlo al lugar de la convención. Y el presbítero dice: qué amables son los hermanos aquí en La Habana, Cuba. Y entonces aquel presbítero, cuando le entregaron la maleta, el joven agarró la maleta y se fueron hacia el aeropuerto, y en el aeropuerto se fueron hacia el estacionamiento del aeropuerto, y en el estacionamiento del aeropuerto había un moderno automóvil ahí estacionado, limpiecito, brillante, y aquel joven abrió la cajuela del automóvil y metió las maletas del presbítero y abrió la puerta de a un lado del volante, la portezuela, y metió al presbítero, y el presbítero decía: qué amables son los hermanos aquí en La Habana, Cuba. El joven se subió al volante, echó a andar aquel motor de aquel automóvil. Bueno, ahora sí me salió como carro moderno de esos grandes, ¿verdad? A veces que le hago me sale como a Volkswagen. Pero ahora sí, hermano, aquel carro retumbaba el motor.
y se perdió por las calles de la ciudad. A los pocos minutos el automóvil se estaba estacionando frente a una iglesia. Inmediatamente el joven descendió del volante, descendió